¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos en otro programa más de Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando con las leyendas de la historia. Y ahora en esta temporada 2 y en este mes pues de marzo, de celebración de las bellas damas, las bellas mujeres, tenemos una súper sorpresa. Bueno, pues antes que nada, bueno, pues poner en contexto pues todo lo que ha hecho la mujer en todos estos últimos tiempos. Qué bueno que al final se están pronunciando de esta manera, porque bueno, no había de otra forma para que ya tuviéramos este descanso y la verdad, pues toda esta conciencia que nos enseñan las mujeres, toda esta... es impresionante, ¿no? Es impresionante todo lo que pueden hacer ellas. Trabajan, entrenan, van a la escuela. Es súper impresionante. La verdad es que a mí me da mucho gusto que esta evolución que está dando la raza humana con el tema de las mujeres sea primordial para que, bueno, pues no nada más estén al mismo nivel en ese sentido, sino que también nos enseñen un poquito más. Y bueno, pues hoy con todo este tema que les estoy mencionando en esta temporada 2, me da muchísimo gusto presentar a una atleta, a una de las pioneras del waterpolo mexicano. Ahorita nos va a platicar un poquito de su historia y de cómo las chavas revolucionan la natación, o bueno, pues sí, prácticamente natación, porque era casi lo único que se hacía. Bueno, se han dado sincronizados, sí clavados, pero sí esa parte refiriéndose casi al tema de natación waterpolo. Y tengo a una de las pioneras, que es Betty Ochoa. ¿Cómo estás, Betty? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un gusto. Pues aquí contribuyendo con nuestra pequeña parte de la historia. Aquí para platicarles, bueno, pues cómo nace todo esto, y aquí estamos muy dispuestos para compartir todo esto. Yo formé parte de ese pequeño grupo, de ese equipo que pues se arriesgó, teniendo un poquito en contra algunas cosas, porque pues era un mito esto de que si hacías natación te ponías robusta, ensanchabas y todo eso, pero pues contra todo eso nos gustaba y lo hicimos como un hobby, disfrutándolo, y bueno, salió algo muy padre, ¿no? Oye, Betty, vamos a poner en contexto. Bueno, yo la verdad no sabía muchas cosas del waterpolo femenil. Yo seguí más, pues obviamente mi generación, que es Claudia, Verónica Montes, bueno, pero habían otros momentos donde fueron, bueno, prácticamente casi 10 años antes de lo que te estoy hablando. Y bueno, realmente ustedes son las pioneras del waterpolo femenil. O sea, yo por más que he estado investigando atrás y atrás, sí habían algunos vestigios, pero ya como organización, como equipo, como ese tema, fueron las primeras. Fíjate que... ¿Qué época hablamos? Sí, ¿perdón? ¿De qué época hablamos, sí, más o menos? ¿Qué fechas, Betty? Pues mira, yo soy generación 83 de la prepa. Más o menos yo estaría empezando a entrenar en Ciudad Universitaria como en el 84, 85. Y más o menos en esas fechas fue cuando, pues, perteneciendo prácticamente todas las chicas que estuvimos en el equipo, pertenecíamos al equipo de natación de Ciudad Universitaria con el súper entrenador Raúl Porta, ¿no? Entonces nosotras íbamos todos los días a entrenar a CU, ahí nos íbamos gente de nado con aletas, y al final de cuentas, pues ahí empezó la historia, ¿no? Digo, fue
pues algo que día a día nos divertía mucho, nadar, estar ahí pues juntas, entrenando. Y pues hay una figura esencial en todo esto que es Héctor Castillo, que finalmente pues él es el encargado del gimnasio y en algún momento de la, digamos, yo creo que por ahí por el 85, 86, que ya pasaron algunos añitos, ¿verdad? Pues él nos dice, oigan, yo quiero hacer un equipo de mujeres y muchas nos animamos. Lo que fue a nuestro favor fue que entrenábamos en la mañana natación con Raúl Porta y él nos ofrecía este equipo por las tardes, ¿no? Entonces, pues todo se fue dando y fue muy bonito, muy padre. Nosotras no sabíamos que antes hubiera algo o que fuéramos a ser las pioneras, simplemente lo hicimos por amor al arte, en realidad, como más o menos, ¿no? Oye, Betty, ¿qué personaje acabas de mencionar? Héctor Castillo Cadena, el profesor, bueno, con todo respeto, toda una institución en el waterpolo mexicano, o sea, no nada más, sí, obviamente fue pionero del waterpolo femenil que ahora le está dando, pues no la vuelta, vamos a llamarlo así, pero sí, en resultados sí le fue mucho mejor en los centroamericanos, en donde es un gran personaje, jugador, después fue entrenador de los hombres, ahorita, bueno, vamos a ver ahí unos temas, y después es el pionero del waterpolo femenil. A mí me intriga mucho, bueno, pues por eso también acá al fondo la alberca SU, cómo ustedes en nado con aletas, en natación, cómo de repente, pues ahí entrenando con él, seguramente en el gimnasio, pues ya no se le ocurrió, ya lo tenía pensado y dijo, bueno, ellas son las elegidas, ellas me latieron y ellas me vibraron para poder hacer este proyecto y funcionó, Betty. Sí, pues es que todo se fue dando. Realmente teníamos una relación estrecha, pues porque todos los días entrenábamos natación y gimnasio, ¿no? Y él tuvo el tino. Yo personalmente no sabía que él también era el entrenador de los hombres, pues de los equipos de varones, pero nos fue llevando, nos fue acomodando, nos fue buscando nuestro lugar y pues sí, muchas optamos por el juego porque pues llegaba un momento en que mucho dar vueltas en la alberca, pues sí, las competencias individuales y todo eso, pero hubo a quienes nos llamó más la atención entrar en esa dinámica, en ese equipo que la verdad lo encontré y lo encontramos muchas mujeres, eran más o menos los nombres de quienes estábamos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de los nombres? Sí, mira, te comento, pues en esa época estaba nada menos que Margarita Nolasco, que después fue una gran entrenadora. Esta Toledano, que pues, mucha gente la debe de conocer porque es nadadora de fondo y es muy reconocida. Estaba también Elizabeth Hernández, que fue la primera mexicana que cruzó el Canal de la Mancha. Estaba Xochitl Cadena, estaba Gloria Orozco, que le decíamos la Chispa, estaba Yuyica, estaba Patti Pulido, Socorro, Marta Velázquez, una gran nadadora, Elsa Rosón y entre otras América Barragán. Y después vinieron, pues, un poquito después ya, pero más adelante, otras chicas como Grace Sinencio, creo, bueno, Grace y otras más, ¿no? Pero básicamente las que empezamos fuimos esas, ¿no? Y entre nado con aletas y natación, ¿no? Y todas alumnas de Raúl Porta, un entrenador también muy reconocido, muy bueno, con todos mis respetos, ¿no? Oye, y Betty, se van les dice Héctor, pero entrenan en la alberca olímpica, o sea, en CEU nunca entrenaron ahí como
como waterpolo femenil, o sí, o ahí empiezan a volear, o ya empiezan directamente No, en la alberca olímpica. no. Nunca entrenamos como waterpolo en la alberca de CU. En realidad, Héctor nos lleva a entrenar a la alberca olímpica. Usamos de repente la alberca del DIF y de repente, pues así intermitentemente, pero básicamente ya éramos alberca olímpica, ¿no? Empezamos a formar parte de ese equipo, a entrenar en las instalaciones, aunque algunas entrenaban por la mañana en CU. Eso nos daba condición, ¿no? Como que se complementaba y no se contraponía. Y obviamente, bueno, pues empezaron como pues las pioneras, no tenían con quién jugar, pero pues empezaron entre ustedes a jugar partidos. O sea, ¿cómo se empieza a desarrollar? O sea, ¿contra quién empiezan a jugar? ¿O ya empezaron a jugar en otro equipo? ¿Qué pasa, Betty? Mira, nosotros empezamos a entrenar, a jugar en la alberca olímpica. Obviamente Héctor pues nos dedicaba mucho tiempo, bueno, obviamente tenía que aplicarse mucha estrategia, obviamente pues sabíamos que era fútbol en el agua, estábamos muy verdes, ¿no? Muy ignorantes de eso, pero con muchas ganas, eso sí. Y la verdad es que nadábamos entre nosotras, nadábamos con los chicos, y lo que empezó a pasar, yo recuerdo que primero fue el equipo del Seguro Social del CAN, y pues jugábamos sobre alberca olímpica contra CAN y CAN contra alberca olímpica. O sea, no era así como muchos equipos. Y de ahí yo recuerdo pues haber empezado a jugar con algún equipo, me parece, recuerdo en el club alemán, pero vagamente, o sea, ya después empezamos a ir a Toluca, a Puebla, pero realmente éramos poquitos equipos, y era incursionar en algo muy nuevo, que no en ocasiones, y no por hablar mal a nadie, pero a esta parte y las niñas que hacen jugando waterpolo, si ese es un deporte de hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces no nos querían, pero nosotras pues nos divertíamos, y yo creo que la pasión que sentías de ir y nadar y jugar el equipo y el momento era lo que sacaba todo adelante, y tenía la disposición, nos tenía mucha paciencia, de verdad, bueno, es alguien que marcó nuestra vida como equipo, por supuesto, porque nos veíamos de lunes a viernes, 2 o 3 horas al día, o sea, imagínate durante cuántos años. Entonces, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Claro. Oye, Betty, te tengo una sorpresita. Dime. Tengo un invitado especial. Ajá. Dice Tere ahí. Oye, qué buena onda, no era toledano, ¿eh? Yo no me la sabía, está buenísima esa historia, porque pues al final ella le encanta el tema de los deportes, ¿cómo se dice? Bueno, aguas. ¡Ay, mira quién tenemos ahí! Señoras y señores, sí, con ustedes, Héctor Castillo Cadena, ¡wow!, pilar del waterpolo, ¡wow!, y pionero. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Pues aquí. Pues bueno, ya me lo habían pedido muchísimos cuando platicamos con Marco. He platicado con, bueno, pues muchísimas historias, y en donde le agradece muchísima gente a este gran personaje del waterpolo nacional, y por qué no decirlo también, pues cruzaste fronteras, Héctor. Te mando un abrazo fuerte, gracias por estar aquí en el programa.
Gracias por la invitación, Francisco. Dime. Pues estábamos platicando, poniendo en contexto con Betty, cómo empezó el waterpolo femenil, porque no es fácil, o sea, un deporte, bueno, en esas épocas aparte era muchísimo diferente cómo se integraba la mujer en ese momento. Estamos hablando del homenaje que le estamos dando a las princesas de la vida, y cómo en algún momento también a ti se te ocurre un proyecto que era pues completamente fuera de contexto, y donde las invitas un día en CU, tú siendo el mero de ahí del gimnasio, y les dices, oigan, pues ¿por qué no nos vamos a jugar waterpolo? Cuéntanos, Héctor, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se te ocurre algo tan padre? No entendí. Perdimos un poquito la comunicación, seguimos aquí con el programa y bueno, estábamos presentando este grande del waterpolo mexicano. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, estábamos platicando de cómo incursionaste, cómo pues, fue la invitación para las chicas para empezar este proyecto. Te comento que la iniciativa fue de parte de ellas. Ellas son las verdaderas pioneras del waterpolo femenino. Ellas, con la inquietud, me buscaron y yo las entrené. Ellas querían practicar el waterpolo y la verdad, se formó un grupo muy bonito, muy disciplinado, muy perseverante, muy constante, al menos en eso. Y entrenamos, trabajamos. Te decía que fue una etapa muy bonita de mi vida como entrenador, porque resulta que las niñas tienen cualidades, tienen aptitudes muy buenas, son muy responsables, muy entregadas, y yo disfruté eso con ellas. ¿Cómo ves, Betty, esta sorpresa? Platica un poquito de lo que, para que pongamos en contexto a la gente. Ya No, Héctor pues que acaba mis de entrar. respetos, yo quiero mucho a Héctor, imagínate cuánto tiempo convivimos entre bueno, que nos veíamos en CEU y que nos veíamos en la Olímpica, después ya nos abocamos totalmente a la Olímpica, y había muchos proyectos, era un poco más lento, la dinámica era un poquito más lenta porque, bueno, estábamos incursionando, Héctor pues trataba de organizar partidos con los chicos o con otros equipos que apenas pues se iban a formar, y en este caso, como te comento, pues yo recuerdo que al principio solo era CAN, Olímpica, CAN, y ya después pues Héctor se movió, nos promovió y nos tuvo mucha paciencia, porque bueno, habíamos unas que no sabíamos nada. Yo fui mucho tiempo portera, y Margarita Nolasco, bueno, tenía un poquito más de experiencia. Ella, no sé, desconozco por qué, creo que jugó un poquito algo con algún equipo de Estados Unidos, no lo tengo muy claro. Y pues era más, entonces había pues buena técnica con Elizabeth Hernández, con con Aletas, Marta Velázquez. Entonces, pues Héctor yo creo que aprovechó mucho eso, tuvo el talento y además, bueno, dirigía los equipos de los chicos, y pues nosotros, pues sí, lo disfrutábamos y aprendimos mucho de él. Entonces no se puede hablar del waterpolo femenil sin nombrar a Héctor Castillo, ¿verdad, Héctor? No es para tanto, Betty. Sí, no, sí, yo sé que sí. No es para tanto, pero sí,
hay que tomar en consideración que la alberca olímpica se prestó, es un semillero de grandes jugadores. La alberca olímpica, sí me gustaría mencionar la alberca olímpica como parte importante en el waterpolo mexicano. Claro. Este grupo de niñas, de jovencitas, se prestaron a todo. Conseguimos entrenar en la alberca del DIF, que es una alberca de 25 metros por 12 de ancho. Y luego jugábamos en la fosa, que era una alberquita de 12 por 10, ¿no? Pero las niñas estaban ahí y estaban contentas y estaban entusiasmadas. Coincidimos con Julio Ramírez, armó su grupo en el CAN, y era muy simpático ver que, bueno, yo quería un waterpolo bonito, a base de habilidades, de velocidad, de destrezas, y cuando llegábamos a jugar con el CAN, las niñas salían golpeadas, arañadas, casi mordidas, pero ahí estaban, porque pues es una realidad. Allá no entendían esa forma que nosotros buscábamos, a base de desplazamientos rápidos, de un waterpolo bonito. Pero pese a todo, ahí seguíamos, ahí seguíamos. Y claro, Julio Ramírez, pues hay que tomarlo en consideración, porque sin Julio no hubiéramos tenido participación en un juego con nadie más, ¿no? Las niñas batallamos bastante porque en la alberca olímpica pues no se aceptaba el waterpolo de mujeres. Por eso insisto en que las pioneras son ellas. Llegaron a trabajar en un solo carril, dos, pero sirvió porque al cabo del tiempo dejaron el espacio abierto, dejaron la semilla sembrada y se dio el waterpolo femenino en la alberca olímpica en otra nueva generación, que sería bueno comentarlo, ¿no? Pero eran muy entusiastas ellas, imagínate, teníamos a Betty, a Nora Toledano, a Margarita Nolasco, a Xochitl, a Kena, a Patty, que era una niña rubia muy guapa, a esta Elsa Ronson, que nadaba precioso. Se armó un grupo, ya ves cómo es esto, un bonito grupo. Yo, te soy honesto, me acabas de mover el tapete, porque estos temas hace ya muchos años no los tocaba, no los toco, no los tengo presentes, ¿no? Pero a raíz de tu invitación he estado dándole vueltas y vueltas, no he podido fijar los años, las fechas, y creo que al final las desilusioné un poco porque ya no podía con ellas, participar con ellas, pero ellas siguieron, salieron a un viaje a la frontera o no recuerdo bien y quedaron molestas porque yo no las pude acompañar. Pero como todo, tiene un inicio, un desarrollo y un fin que no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, pero sí tengo la sensación de que fueron momentos muy agradables, muy bonitos. Entrenar a las mujeres es algo fabuloso. Héctor, si me permites, yo voy a hacer un poquito de la reseña de ese viaje. Ya habíamos pues formado más grupos, ya teníamos más práctica con el CAN, y por ahí le compartí unas fotos a Panchito de cuando vienen a México unos equipos de Estados Unidos
en los cuales ahí es donde nosotros nos fogueamos un poquito más y recibimos la invitación para ir allá a Los Ángeles a jugar. Y es ahí cuando tú, bueno, por la razón que sea, no pudiste ir con nosotros, pero sí nos entrenaste, sí nos preparaste. Y ese evento fue muy lindo, fue muy simpático, porque nosotros participamos, te voy a recordar a ver si algo te suena, participamos en maratones de 24 horas buscando patrocinadores, por ejemplo, familiares en donde nos firmaban que si yo nadaba, no sé, 2,000 metros, 5,000 metros, los que fueran, me pagaban 1 centavo por metro. Y así fue como hicimos dinero para poder ir a ese viaje y hacíamos ventas de garage y vendíamos dulces y etcétera. Y entonces motivadas estábamos, ¿no? Entonces fue muy divertido pues hacer eso y al final de cuentas sí se logró, no hubo problema porque allá pues nos prestaron un entrenador que pues nos apoyó. Y pues fue toda una experiencia, pero volvemos a lo mismo, o sea, ya viéndolo a la distancia, tal vez en ese momento nuestra inmadurez, nuestra juventud, pues tuvimos diferentes opiniones, etcétera, pero ya viéndola a la distancia, realmente pues tú estabas detrás, tú eras el entrenador, solamente esa vez no pudiste ir y ya, pero fue muy padre y bueno, algo te recuerdo, ¿no? Betty, Panchito, en aquella época no se tenían los adelantos de comunicaciones y era tanto el entusiasmo, no sé, no recuerdo cómo lo hicimos, que contactamos a los gringos, a su federación, no recuerdo, y nos trajeron 2 equipos. Exacto. Nos trajeron 2 equipos aquí en la alberca. Aquí lo que quisiera recalcar es que cuál era la perseverancia, la inquietud de las niñas, que todo a través de vía telefónica, porque no había chat, no había nada, y se contactó a los americanos y vinieron y trajeron 2 equipos en plan de enseñanza. Así es. Y en plan de juego participó Julio. Y esto para volver a recalcar que era mucho el entusiasmo de parte de las niñas, que llegaron a eso. Llegamos a eso. Imagínate traer 2 equipos de Estados Unidos y llegaron entusiasmados queriendo promover el waterpolo femenino aquí en México. Y nos dieron prácticas, nos dieron unas enseñanzas prácticas, se metían a la alberca y luego jugábamos. Eso es importante, pero lo otro es que se logró a través de ese entusiasmo contactar y traer a esas gentes, ¿no? Imagínate si no son pioneras del waterpolo. Sí, o sea, completamente ahí se gestionó, se hizo un trabajo de federación, se estaba trabajando fuerte. Obviamente a lo mejor no había el número de chicas para hacer un campeonato nacional, pero se estaba trabajando de una manera fuerte. Se refirió que ya realmente eran las primeras que estaban ya en eso y lucharon por estar pues todo el tiempo, ¿no? Primero, pues que aparecieran, luego, pues el viaje, luego empezar ya a competir ahora sí, ya con el CAN, estaba ya la unidad Cuauhtémoc, no sé si ahí era otra generación. No, Alfredo todavía no. No. Éramos nosotros 2 nada más. No recuerdo, ¿eh? Con ellas, con esta generación de ellas, no recuerdo. Es que Mira, Héctor, son como 10 años, entre 5 y 10 años
porque a mí, bueno, pues yo soy de 1973, la generación de Claudia, de todas ellas fueron un poquito después. Yo no sabía que Nora Toledano había jugado waterpolo porque es un poquito más grande que yo, y entonces ahora que me cuentan todo esto, pongo en contexto y sí, realmente las pioneras fueron ustedes, fueron todo ese grupo. Qué orgullo y qué bonito, ¿no? El haber logrado todo esto, porque al final, pues, esto sigue ahorita. O sea, esto no fue que se paró ahí. Estuvo eso, luego creció, luego vino Sauso, luego empezó a crecer, hasta tener, pues, este tercer lugar en los Juegos Centroamericanos, de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Qué padre. Sí, de hecho, yo recuerdo que después de que muchos años jugamos con el CAN y algunos otros equipos, pero ya después viene fuerte Guadalajara. Con Guadalajara sí llegamos a jugar, que también pues ellos se organizan y bueno, pues se fue haciendo más grande, pero era mejor, ¿no? Tener más equipos con quien jugar. Llegamos a ir a jugar a Toluca con Héctor, llegamos a ir a jugar a Puebla, que también te compartí unas fotos. Digo, es lo que había, porque pues si yo llevaba mi cámara, ni modo de yo tomarme mis mismas fotos, pero pues ahí alguien me ayudaba a tomarlas. Y fue más o menos lo que yo recuerdo, ¿no? Ese partido en Puebla fue un torneo en el 94, más o menos, según mis cálculos, ¿no? Entonces, por ahí va la historia. De 84 que empezaron más o menos, ya estamos hablando de 10 años de estar jugando, de estar luchando, de estar teniendo un carril, dos carriles, pues estar macheteándole para que sí se volteara a ver y se tomara en cuenta para poder ya hacer eventos o torneos pues con el prestigio, ¿no? de un campeonato nacional. Qué difícil. Y qué orgullo, ¿no? El poder lograrlo. Y luego haber traído dos equipos de Estados Unidos. A cañón. Felicidades, Héctor. Todo esto sin el respaldo de la federación, que todavía no aceptaba el waterpolo femenino. Es la lucha que han llevado las mujeres en todos los campos en estas fechas. Y es muy loable. No teníamos el concurso de la federación, el apoyo de la federación. Teníamos la indiferencia de parte de aquellos, pero aún así nosotros nos organizábamos y las niñas jugaban. Y jugaban y les gustaba y lo sufrían y lo disfrutaban. Ya te digo, no, yo con todo respeto para la gente de allá del norte del CAN, mis niñas salían arañadas, casi despeinadas y traje de baño roto y hablando pestes y enojadas, pero ahí estábamos al siguiente día ahí estábamos entrenando y buscábamos el waterpolo bonito. Yo buscaba el waterpolo bonito. Y las niñas ya traían una formación que nos ayudó. Y yo nada más aproveché y reforcé. Porque resulta que las mujeres son muy constantes, son muy valientes, son muy aguantadoras, son muy lindas y son muy impredecibles. Más de una vez te dejan con la palabra en la boca, voltean y se van, echas una fiera, si no las puedes detener, así seas el todopoderoso, no las detienes. Son cosas muy particulares y yo fui aprendiendo, porque con los varones nadie
se podía comportar así. Pero con las niñas se fue aprendiendo, tienen su carácter, ¿no? Pero todo muy bien, todo muy bonito. Me gustó recordar esa época. Gracias, Francisco. Fue una época bonita para mí. El inicio Sí, es del que trato con las mujeres, el tratamiento con las niñas fue muy bonito. Es que todo esto se tiene que contar, Héctor, era parte súper importante de ponerlo en la historia. Yo, bueno, personalmente con el programa, te queremos hacer un homenaje como jugador, como entrenador masculino. Ya ahorita decidiéndolo porque la plática está muy rica, lo voy a hacer el próximo programa. El próximo programa voy a hacer tu programa directamente, Héctor, para que nos cuentes, pues también cómo pasaste tú esa época dorada, porque al final tú jugaste waterpolo, tú ya después fuiste entrenador de los hombres a un muy buen nivel, formador y sembrador de grandes jugadores como Marco Irizar y Pablo Irizar, que bueno, pues si a lo mejor me equivoco, son los dos mejores jugadores de todo México de la alberca olímpica. Ahí casi debería de haber una placa de Marco y Pablo Irizar, de Héctor Cadena, porque pues son los bastiones. Tú lo dijiste ahorita en el tema de la importancia que había en el waterpolo, en la alberca olímpica. Yo me acuerdo, Héctor, que organizabas los eventos, iba Canal 11 a transmitir los partidos de waterpolo. Por ahí de 1985, 86, cuando empezaban las chicas, iban y se hacían unos torneos impresionantes en esa catedral de la natación mexicana, que es la alberca olímpica, Héctor. Mira, yo sí reconozco la valía de Marco y Pablo, pero es correcto reconocer a todo el semillero que se presentó ahí. Y como en todo, hay quienes destacan, ¿no? Sí. Pero la verdad es que fue alberca olímpica. Empezamos en el 79, Francisco. Wow. En el 79. Y alberca olímpica llegó a ser potencia en el waterpolo. Se logró un campeonato nacional. Los antihéroes nos dieron mucha guerra. Los antihéroes, yo no quería comentar eso, pero sí, nosotros batallamos mucho con esos antihéroes de pantalón largo y otras personalidades que no viene al caso. Pero pese a todo eso, la alberca, tanto en la gama varonil como femenil, tuvieron excelentes resultados. Yo me retiré en el 2006. Me retiraron, que ya es otra historia. Pero algo tiene esa alberca. La alberca olímpica algo tiene. Si tú preguntas a todos los que han llegado a pasar por ahí, la tienen grabada en el alma, en el ánimo, esa alberca, porque algo tiene. Mira, creo que atrás de ti tienes la alberca de CEU, ¿verdad? Sí, la puse porque ahí como que se ve la gestó facultad de arquitectura. Como que se gestó el waterpolo femenil, y el próximo programa, que ya va a ser el programa de la carnita de todos los resultados que se tuvieron con todo esto, poner la alberca olímpica, poner ese bastión. Yo lo quería poner en contexto porque mucha gente, de veras, o sea, han salido muchas historias, se han entretejido y exactamente sales a la luz, Héctor, por ese gran aportación que tuviste como lo dices tú, grandes semilleros, y no nada más Pablo, y la gente que siguió, Joan Pastor, hay un montón, ¿no? Luis Mejía, Paul, creo que también jugó en alberca olímpica, yo jugué en alberca olímpica.
Pero también vienen generaciones que fueron después, pero que casi, pues, era toda la cola que venías tú como comandante de la alberca olímpica, en donde viene Eder, y donde Eder hace otra escuela otra vez de grandes semilleros, y sigue siendo uno de los grandes pues semilleros del waterpolo mexicano. Siguen trabajando fuerte, y todo esto pues, es gracias a todo tu trabajo, Héctor, que se hizo durante tantos años. Panchito, no, no es porque sea modesto, quiero ser objetivo. ¿Sí? Tú como entrenador tienes la gran fortuna de que te llegan jovencitos, niños, que te respetan más que a sus padres, que le quieren más que a sus padres. Y es una gran responsabilidad que yo entendí. Entonces, mi propuesta, aparte del entusiasmo por el waterpolo, por tirar patos, por ser fuertes, era dejarles valores a los muchachos. Mi equipo de alberca olímpica jamás se burlaba del contrario. Jamás festejaba un gol grotescamente, y etcétera. Tú sabes que el deporte es formativo. La puntualidad para iniciar el entrenamiento, la templanza para terminar el entrenamiento, pese al cansancio, pese al dolor, es bellísimo. Es una etapa que yo viví como entrenador desde ese punto de vista. Los logros campeoniles, te puedo decir que más auténticos que los que tuvimos nosotros, tanto mujeres como varones, poca gente lo tiene. Y aunque no tuvimos un listado de nacionales en primer lugar, ni un listado de juegos internacionales, lo que haya sido, nuestros logros fueron muy auténticos. Yo sí te agradezco mucho este recuerdo, Francisco. Las niñas, me cometo el error de enumerar porque me pasaría toda la noche. Y sí es cierto que Marco y Pablo fueron son unos excelentes personas, son unas excelentes personas, y fueron grandes jugadores, pero al lado de ellos, adelante de ellos, hay cientos de gentes, igual las niñas, que Margarita Nolasco, Betty, Marta, Elsa, Nora, bellas todas, pero no creo que sea correcto estar enumerando si no voy a tocar a todas las que participaron, ¿me entiendes? Esa es la mística que yo me manejo. Yo no me siento el hacedor del waterpolo en la olímpica, yo me siento el afortunado entrenador de la alberca olímpica al que le dieron la oportunidad de que llegaran y ¡újole! Es bellísimo esto, Francisco, discúlpame, pero me entusiasma demasiado esto, en ese sentido. Y ni hablar de los antihéroes, me quedo callado, pero pese a todo, imagínate las niñas, esa primera generación, sin el respaldo de la federación, arreando, jalando, haciendo. Me emociono demasiado, señor Francisco, Betty, porque así es. Fue una etapa. Gracias, ¿no? Pues ahí queda cómo el siguiente programa va a estar, no buenísimo, va a estar fuera de serie, porque ahora sí nos vas a contar un poquito de toda tu historia, Héctor, de tus papás, de cómo empiezas en el deporte, porque ya qué deporte te gusta, y después por qué te enganchas con el waterpolo y te toca esa parte de la época dorada, pues una época que te marca y sigues con la parte del entrenador, pero pues también tu hijo Héctor juega en la selección,
y entonces te empapas y te metes y luego ya te haces entrenador de las mujeres y después tienes un montón de logros porque hay unos campeonatos nacionales cuando estaba Pumas a todo lo que daba, cuando estaba el CAN a todo lo que daba, cuando estaban prácticamente casi todos los equipos top en México, la alberca olímpica da el zarpazo y es campeón nacional. Entonces llegan al top del waterpolo mexicano en un momento dado. Y yo me acuerdo perfectamente. Francisco, no me hagas eso, por favor, porque mira, yo me formé allá atrás donde esa panorámica que tiene, yo me formé ahí. Por eso lo puse. Puma de toda la vida. Habrá que platicarlo. Habrá que platicarlo. Pero bueno, espero. Lo vamos a dejar en suspenso, ¿no? ¿Perdón? Lo vamos a dejar en suspenso para el próximo programa. Sí, no te precipites, ¿eh? Por mí no hay prisa. Cuesta trabajo, soy un poco parco. Pero si te contara, como todo mundo debe tener su historia, ¿no? Sí. Y en verdad tú tienes razón al decir que me tocó una época dorada con ese grupo de jugadores, con Kallman y con sus logros, pero lo dejamos para la otra Vamos a ocasión. platicar para el otro programa. Betty, Claro. Muchísimas gracias por tu participación. Eres una crack y le estás dando una vida muy, muy especial al programa de Crónicas del Waterpolo Mexicano. Gracias por tu participación. Qué buena onda. Gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Y bueno, pues aquí seguimos contando la historia. Órale, te voy a invitar a otro programa porque todavía quiero invitar a varias chicas y vayamos platicando de anécdotas, porque se van a acordar de partidos y se van a acordar de muchas cosas. ¿Va? Increíble. Estoy a tus órdenes. Héctor, voy a despedir el programa entonces para ya no quitarles más su tiempo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues estamos ahí al tanto porque el siguiente programa es el tuyo, ya no lo vamos a poder mover, ¿va? Te agradezco mucho. Padrísimo. Pues ahí estamos. Te quiero mucho. Gracias, sí. Betty. Bye. Hasta luego. Pues si me permiten, voy a despedir el programa con ustedes tres y bueno, pues con ustedes dos. Y pues este fue otro programa más de Crónicas del Waterpolo Mexicano. Ya saben, con este crack, Héctor Castillo Cadena, pionero del waterpolo femenil. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye.